Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de las setas y los hongos. Entra dentro de la unidad formativa 0063, que es preelaboración y conservación de vegetales, pastas, arroces, legumbres y setas. Las setas entran en un apartado diferente a lo que vienen a ser los vegetales. Hasta hace un tiempo atrás se consideraban a las setas vegetales, pero después de algunos estudios vieron que por la cantidad de proteína, carbohidrato y diferentes vitaminas que no hay tan presentes en el mundo de las verduras, se le ha dado un apartado aparte. Ok, cabe destacar de que todas las setas son hongos, pero no todos los hongos son setas. Hongos deben haber, no se sabe aún cuántos hay, pero se dicen que más de 1,5 millones, de los cuales en todo ese mundo de hongos que hay, algunas de ellas pertenecen al reino de las setas. Dentro del reino de las setas, algunas son comestibles y otras no son comestibles, son tóxicas o venenosas. Ok, aquí vemos un bosque con la típica cesta esta llena de setas, justamente. Es importante ir con este tipo de setas, con este tipo de cesta al bosque, porque así garantizas que las esporas se suelen liberar en lo que es la tierra y vuelven a crecer. ¿Sabes? Es como que el motivo por el cual se recolectan en este tipo de cestillos que hay es para que ellas puedan liberar las esporas, que es como ellas se reproducen, y entonces así seguir colonizando, digamos, el bosque. Aquí no hay tanta cultura de recoger setas, pero existen lugares, países del mundo que tienen como, digamos, su fiesta y sus temporadas donde se realizan, digamos, paseos a exclusivamente recolectar setas y es parte de su cultura. El ir al bosque, generalmente en una época concreta del año, con las primeras lluvias del otoño, y pues es como una tradición el hacer acopio de este tipo de setas. Ok, importante es conocerlas. No se pueden recolectar ninguna seta donde exista algún tipo de duda sobre, digamos, si es una seta comestible o no lo es. Bien, vamos a ver qué dice. Tenemos, lo que vamos a hablar sería, primero, de los conceptos y generalidades. Luego, de las especies cultivadas y salvajes, las diferencias también que hay entre unas y otras. Ok, tenemos también variedades de uso habitual, identificación, presentación, definición y descripción de las setas que generalmente podemos encontrar en un mercado. Ya nos vamos después al uso gastronómico de ese tipo de setas. Tenemos unas fichas micológicas que vendrían a ser como un apartado donde explica las características de casi todas las setas que existen en España. Otro apartado aparte que merece la trufa, una de las setas más codiciadas y cotizadas. Y bueno, ya después dentro de la trufa la identificación y características. Ok, cuando hablemos de las fichas micológicas está dentro de esta presentación que le estoy haciendo, pero se las voy a subir a la plataforma para que las tengan ustedes, ya que son varias hojas y están como en una especie de formato libro. Entonces ya les queda como registro para que ustedes la vayan estudiando. Empezamos. A ver. Tenemos hongos y setas, conceptos y generalidades. Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes de las plantas y los animales, razón por el cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi. Fungi viene del latín y significa hongo, y en Italia aún se le sigue llamando con ese nombre de fungi.
dijimos eso, de que anteriormente, hace unos 10 o 15 años atrás, pertenecían al grupo de los vegetales. Pero luego de varios estudios se dieron cuenta de que su forma de crecimiento es completamente diferente a lo que es el reino vegetal. Por ejemplo, las setas no necesitan clorofila, entonces es por ese motivo que se clasifican en un reino aparte. Ok, aquí tenemos una hermosa seta que a modo de comentario pertenece al mundo de los boletus, que es una de las tipos de variedades de setas que hay. Las setas son la parte fértil de ciertos hongos superiores. No es un fruto, pero alberga los elementos reproductores, que son las esporas. Generalmente debajo de ese, digamos, corona que suelen tener muchas setas, hay una especie de hilillos y también ellas se van autocolonizando y liberan como parece un hongo dentro de la misma seta, que son esas esporas. Al caerle de un árbol, una nuez, una rama, una hoja, al tocar esas esporas se volatizan y lo que hacen es seguir colonizando, digamos, el bosque. Y lo que nosotros recolectamos de la seta es solo la parte superior. Debajo de la tierra existe una gran raíz, es a veces sorprendentemente gigantesca, y lo que nosotros recolectamos pues vendría a ser eso, la parte superior, que no es un fruto, pero sí es la parte fértil por la cual ella aprovecha para reproducirse. Ok, aquí vemos otro tipo de seta. Esta pertenece al mundo de las Ostratus, o los Pleatorius, Ostratus pleatorius se llamaría. Bien, no pueden elaborar su propio alimento, así que viven a costa de plantas en descomposición o vegetales vivos. Suelen formar grupos o desarrollarse bajo determinados árboles. La seta necesita de otro elemento para poder alimentarse. Generalmente las setas se encuentran debajo de los árboles, debajo de los robles, de los pinos, de los nogales. Por eso también ese sabor u olor característico, aunque también pueden nacer en el excremento, ¿sabes? Y se encuentran muchas setas que vienen de ahí, o en las propias frutas y vegetales cuando empiezan a generar su descomposición. Bien, una seta realmente está compuesta por un 80% de agua. También hay un 8% de hidratos de carbono, un 1% de grasa. Pero les digo, las setas, bueno, esto también pertenece al mundo de los boletus. Y a modo de comentario, a ver, estos tipos de boletus no son de campo, son de cultivo. Cuando son exactamente perfectos e iguales entre sí las setas, podemos diferenciarlas y ser setas de cultivo. Cuando las setas no son perfectas y no tienen un tamaño semejante e igual entre ellas, las podríamos diferenciar de las de cultivo con esas que son las salvajes. Ok. Bien, son también una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales como el hierro, el cobre, el potasio y el fósforo. Por ese motivo también no entran dentro del apartado de las verduras. Y las que son con más proteínas son las setas características que tienen hasta incluso ese sabor a carne, ¿sabes? Que podemos encontrar en las setas. Ok, pues aquí hay un cuadro donde generalmente hay una descripción biológica de todo lo que viene a formar una seta, ¿no? Las ninfas, las escamas, el pie, la volva, el velo, son ya desde el punto de vista biológico características de una seta. Los que nos interesa a nosotros en cocina, preelaboración.
Tenemos que tener en cuenta de que la limpieza se tiene que realizar generalmente con un paño humedecido o papel. Si hubiera que lavarlas por exceso de tierra, hay que hacerlo lo más rápido y breve posible. No les gusta estar en contacto con el agua a las setas. Para limpiar una seta solo nos tenemos que bastar con un trapo apenas humedecido o incluso con una servilleta de celulosa, que son las que se utilizan en cocina, y con ese papel es que se suele limpiar. A veces cuando las setas ya tienen días de su recolección, se les suele como separar una parte superior y también se podrían, como quien dice, pelar. Pero lo más aconsejable es lavarla con un trapo muy poco humedecido o una servilleta de celulosa. De esa manera nos garantizamos de que, como las setas suelen ser muy porosas, no les penetre esa agua, afecte a su sabor y a sus cualidades organolépticas. Bien, dice que la composición de ausencia tenemos que tener en cuenta de que no tienen que haber presencia de insectos, mordeduras o picaduras y, por supuesto, comprobación previa de su no toxicidad. Como norma general, en este paso previo diremos que no hay que fiarse de ninguna regla casera y solo los expertos profesionales pueden determinar su procedencia. Es muy importante conocer este mundo en el caso de que querramos ir, digamos, a un bosque y coger alguna de las especias que busquemos. Aunque en un bosque encontremos 100 especias diferentes, es normal que la gente que va a recolectar setas va a tiro hecho por una o dos en las cuales está 100% seguro que es la seta que conoce y reconoce. Por más que encuentres otras variedades y por más atractivas que sean, si no estás seguro al 100% de cuál es, mejor dejarlas. La toxicidad de la seta se puede dar de varias maneras. Algunos tóxicos que tienen las setas, al cocinarlos se eliminan, pero no son la mayoría. Otras directamente causan la muerte, porque tardan un tiempo en reaccionar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier antídoto o lavado de estómago no es eficaz, porque es un producto que hemos consumido hoy y empieza a reaccionar nuestro cuerpo igual una semana más tarde. Por ese motivo es tan peligroso, porque por más que hayan antídotos o se pueda realizar un lavado de estómago, no llegaríamos, como quien dice, a tiempo. También existe, o sea, cuando hablamos de carácter venenoso o tóxico, son los efectos alucinógenos que producen también diferentes tipos de setas. Ese efecto alucinógeno es una toxicidad. Estamos envenenando nuestro cuerpo con ese tipo de setas. Por eso es importante ir a tiro hecho solo con las que conocemos. Sinceramente, venenosas, muy venenosas, existen en España unas 3, 4 o 5 variedades y muchísimas de ellas tóxicas, que son las que generan también problemas incluso irreversibles en nuestro organismo, ¿sabes? Afectarnos a un riñón, a un hígado, ¿sabes? De manera irreversible, o generar efectos alucinógenos, incluso también irreversibles, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado con su consumo. Un dato curioso es de que, bueno, una de las más venenosas o alucinógenas, aunque ya la veremos cuando nos toque, es una de las variedades de los boletus. El boletus es una seta muy apreciada. Creo que tiene 2 nombres diferentes. Es como tipo diablo boletus, o seta del diablo, y otro tipo de seta que es la manita boletus y con una variedad concreta. Galicia es una de las zonas donde más se da. Y en Galicia es muy normal, hay tradición de lo que tiene que ver con las creencias de las brujas. Brujas volando por el cielo y todo eso, cuentan las historias y en el mundo de Galicia entra dentro de su idiosincrasia, dentro de
digamos, tradición que tiene esa tierra. Y tiene que ver con el consumo de esas setas. Eran personas generalmente de culto religioso que realizaban cualquier tipo de actividad religiosa en el bosque y tenían que consumir o comer lo que la naturaleza les ofrecía. Pues al ingerir ese tipo de productos y al generar ese efecto de alucinógeno, se les consideraba, digamos, brujas en aquellas épocas atrasadas, y lo que realmente les había pasado era de que habían consumido una seta tóxica. Ok, aquí estamos mirando cómo se suele limpiar. En este caso es un champiñón, y eso generalmente tiene que ser con un trapo muy lentamente, simplemente para quitar cualquier exceso de tierra que tenga en su superficie. Reitero que también se pueden pelar, pero no es lo aconsejable. Aquí está con el chorro de agua, no se ve la presión, pero también es importante la presión que tenga el agua. Generalmente se tiene que hacer con agua tipo de grifo, no, pero la que la libera tipo de lluvia, para que no rompa o destruya a esa seta. Seguimos. Las grandes admiten cortes en rebanadas y pueden rebozarse, freírse, comerse cruda para ensaladas o en un carpaccio, y desecadas previa rehidratación, que es lo que vimos ayer, ¿no? En los procesos de conservación, la deshidratación era uno de los métodos que existe para conservar los alimentos. Ok, pues en las setas, teniendo en cuenta que el 80% de su composición es agua, es uno de los productos más, digamos, utilizados a la hora de deshidratar. Es lo que más solemos encontrar. Conviene, hay que previo hidratarlas, aquí lo dice, para su elaboración, aunque también se pueden pulverizar y utilizar como condimento. Bien, a ver qué más dice. Ensaladas previa rehidratación. Aromatizan guisos de patatas y carnes, de ahí su inclusión como condimento de cocina. Ok. Bueno, aquí estamos mostrando, por ejemplo, setas que están siendo troceadas. En este caso el champiñón, que es una de las setas que más conocemos. Seguramente ahora lo que está haciendo es laminar un champiñón. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros cortamos cualquier tipo de seta o vegetales, también tienden a oxidarse con facilidad. Por lo tanto, su conservación ahora que están laminados va a ser menos que si el champiñón estuviese entero. Por lo tanto, se recomienda y se aconseja que este tipo de procedimiento, o sea, trocear o laminar, sea en el momento de elaborar la receta, ya para empezar a cocinar. Lo digo porque cuando encontramos setas laminadas, champiñones laminados en el mercado, que los solemos encontrar enteros o laminados, bueno, sería más conveniente siempre comprarlos enteros y darnos nosotros el trabajo y el placer de cortar el champiñón. Venga, seguimos. Especias cultivadas y salvajes. No todos los hongos son comestibles, ni todos son venenosos. En España hay solamente, 3 especias mortales. Es la Amanita virosa, la Amanita paloides y Amanita verna. Amanita es una de los grupos o variedades de setas, y dentro de esos grupos habrán varias, y estas 3 son las realmente venenosas, que aquí tenemos una y hasta el color lo indica. La naturaleza nos da indicios o pautas de incluso lo que es cada alimento, ¿no? Y estos colores tan fuertes y tan vivos son síntomas de veneno generalmente. Si bien pueden existir otro tipo de productos que, digamos, se protegen y se camuflan simulando esos colores para no ser atacados, la gran mayoría de estos colores así de vivos en el mundo de las setas es conveniente evitarlos. Bien, diremos que como preámbulo a las especies salvajes, que setas y hongos son un regalo de la naturaleza,
crecen bajo los pinos, las hayas o los robles cuando la temperatura húmeda y templada, las primeras lluvias del otoño, en cautividad, o sea, forzando su cultivo, no prosperan o si lo hacen, pierden el aroma a bosque y su fragancia y sabor son inimitables. O sea, que existe una gran diferencia en lo que realmente es una seta de cultivo a lo que es una seta salvaje. Sí que cambia mucho las cualidades organolépticas de un producto y el otro. Las setas, estando vivas y creciendo, absorben muchísimo los aromas de su entorno y su naturaleza. Ya lo miraremos, que las que saben a nueces nacerán debajo de los nogales. No con todos, porque algunas nacen en el estiércol, pero absorben el sabor de todo lo que los rodea en ese ambiente. Y eso es lo que le da ese gusto característico, ¿no? A veces se suelen perder a la hora de ser cultivadas, digamos, de forma artificial. En cuanto a las setas cultivadas, diremos que su cultivo se inicia allá por el 1678, cuando el botánico francés Marchand demostró que las setas surgían de semillas que aparecían en una estructura reticular, el micelio, dice, justamente debajo de la superficie del suelo. Esta teoría fue rápidamente puesta en práctica y se trasplantaron esa especie de raíces. Recuerden que estamos hablando de que debajo de la tierra existe lo que verdaderamente es la vida de la seta. Lo que tiene en la parte superior, digamos que sería su aparato reproductor, prácticamente, no es un fruto. Y han descubierto, pues digamos, esa raíz. Al trasplantar esa raíz, empezaron los primeros cultivos, allá por esa época. Bien, ¿qué más dice? Esta teoría fue rápidamente puesta en práctica. Trasplantaron las raíces del champiñón silvestre a un lecho de estiércol, ya que las setas necesitan de otro ser vivo o de otro alimento para poder consumir, ya que dijimos que no absorben la clorofila, ¿no? La clorofila, la vitamina D, que por cierto las setas tienen mucha vitamina D. Las vitaminas D es el alimento, digamos, de la naturaleza para crecer. El sol, ¿no? Junto con el agua. Pues ya que las setas no crecen bajo los efectos de la vitamina de la clorofila, necesitan de otro tipo de alimento para poder ellas poder crecer. Ok, aquí habla entonces del estiércol como el producto que ha llegado, con mejoras hasta nuestros días, conocido como los champiñones. Ok, un dato curioso es que a los champiñones no les gusta la luz. Los champiñones suelen crecer y nacer en lugares extremadamente oscuros. Cuando un champiñón suele cultivarse, crecer o ver la luz, sería otra variedad. Generalmente se llaman portobelo. El portobelo es un champiñón de color marrón. Ese champiñón sí ha visto la luz. Y la palabra champiñón también viene de la champaña. O sea, en Francia, las cuevas donde se guardaban el champán, son las cuevas abandonadas, eran cuevas muy húmedas y sin nada de luz, perfectas para, digamos, el cultivo del champiñón. De ahí viene el nombre, o sea, este hombre, ya me olvidé del nombre, ¿no? El francés, justamente francés, Marchand, lo que habrá hecho fue cultivar una seta en un lugar oscuro, y al haber trasplantado una raíz o llevado una raíz de seta ahí es donde se empezó a hacer ese tipo de cultivo. De ahí su nombre. Ok, variedades de uso habitual. Aquí tenemos un claro ejemplo de boletus salvajes. Vieron como todos son, digamos, diferentes, ¿no? Las setas gastronómicamente se pueden dividir generalmente en 5 grupos.
tenemos los hongos comestibles, los hongos utilizados como condimento, especies sin valor pero inofensivas, y especias coriáceas o malolientes, y ya después también especias venenosas. Cuando les decía antes de que todas las setas son hongos, pero no todos los hongos son setas, es porque dentro de ese mundo existen diferentes mohos que no son comestibles, ni se suelen considerar setas, pero sí pertenece al mundo de los hongos. Por cierto, dato curioso, la penicilina, que fue, digamos, un gran descubrimiento que eliminó muchísimas enfermedades, nace de un hongo, concretamente del hongo del pan de molde. ¿Saben cuando el pan de molde coge ese color verdoso? Ese moho, ese hongo que se está alimentando de la putrefacción de esa harina y esa levadura, de ahí nace el principio activo de la penicilina. Los utilizados como condimento se utilizarán secos, en polvo o en sus jugos, como los boletos, que aquí son boletus, la seta de cardo y sobre todo las trufas, que mencionaremos aparte. Su utilización para condimentar se efectuará al final de las elaboraciones y generalmente en pequeñas proporciones. También dependerá de con qué tipo de setas soldré condimentar. En el caso, por ejemplo, de la trufa, es una de las setas más perfumadas o muy apreciada, ¿no? Y su olor, además de muy característico, es muy penetrante y perdurante. También por eso es apreciada, ¿no? O sea, tú cuando pruebas una trufa, en tu paladar va a quedar ese sabor durante un tiempo largo. Y eso también es lo que, por ese motivo, además de otros, es extremadamente apreciada, ¿no? Lo de caro ya lo veremos, también por qué será, pero va por ahí. Y bueno, condimentar con setas en polvo es algo que no solemos nosotros hacer mucho y sí que enriquece de forma increíble un estofado, un elemento de carne, un risotto, un empanado o cualquier otro tipo de cosas. No solemos utilizar nosotros mucho una seta en polvo, digamos, como condimento. Sin embargo, en otros países sí que está más incorporado. En China, en Italia, en Grecia, en Polonia, en los lugares del este, por ejemplo, se usa mucho. Ok. Uso gastronómico de las setas y hongos según el género, según el mundo en el que pertenece. Venga, ahora empieza la parte buena del curso. Vamos a ver. Aquí tenemos una que, si miran bien, no es perfecta. Tiene como unas cositas por arriba y no es tan redondito y tan hermoso. ¿Y qué es? Aquí dice un champiñón silvestre, lo que vemos. Que los champiñones que solemos ver muchas veces en los supermercados es de forma similar a este, pero no tan con esta forma. Bueno, esta forma es típico lo que ofrece la naturaleza, y lo otro ya, digamos, de que son como clonaciones de unos con otros, ¿no? Por eso son tan idénticos. Nombre común: champiñón silvestre o seta de campo. Tiene un aroma intenso a vegetal verde, fuerte sabor a heno y cereales húmedos, textura tersa, compacta y algo melosa cuando está cocinado. Como mejor se consumen son guisados, con sabores fuertes a ajo, jamón, etc. También se pueden comer crudos perfectamente. Y lo que dijimos, suelen absorber los aromas que están al lado. Lo que pasa es que también es muy difícil expresar un sabor, ¿no? Definir un sabor. Entonces no se guíen por todo lo que dicen aquí, porque seguro que todos han comido alguna vez un champiñón, a no ser que odien las setas o les genere una reacción alérgica. Pero si tú lees aquí, dice aroma intenso, vegetal verde y fuerte sabor a heno, y no invita eso a comer. Sin embargo, los champiñones, bueno, a mí personalmente me encantan, y la versatilidad que dan en la cocina, ¿no? La cantidad de elaboraciones diferentes que se puedan hacer con ella.
Aquí tenemos otra, que es la que teníamos en la foto de adelante. El nombre científico es rubensens y el nombre común es una manita rojiza. Se llaman amanitas. Por oronja también se le suelen conocer. En las zonas de Asturias se les dicen oronjas. También es verdad de que los nombres van cambiando mucho según las regiones. Aunque en este caso concreto, en esta exponencia, todo lo que habla sería con el nombre que generalmente se le da aquí, en España. Cuidado porque suelen cambiar los nombres, a veces por región o por países. Por eso es importante, y mucho más en este mundo, ya que es tóxico y venenoso, tener el conocimiento, o por eso están los nombres científicos tan expresados en el mundo de las setas, para que no haya lugar a duda de confusión, ¿no? Me olvidé de leerlo. Vamos a ver qué dice. Aroma a arcilla. ¿Ven cómo las características del relieve y de su entorno son los que suelen darle el sabor a este tipo de hongos o setas? Aroma a arcilla, sabor a tierra, con tonos amargos. Para consumir es necesario cocinarla siempre por encima de los 70 grados, pues puede ser tóxica. Por ello, ha de incorporarse en guisos y menestras combinadas con carnes gelatinosas. ¿Ven? Esta es una típica seta que, por ejemplo, si yo la suelo ver en el campo, no la recogería. Incluso sabiendo que se puede cocinar a 70 grados. Ok, otra gran seta, el mundo de los aerous. Nombre común, hongo negro. Se suelen encontrar, se suelen ver estas. Aroma, amo dulce. Un sabor agradable a frutos secos, sabe mucho a nuez. Tiene una textura tersa y compacta, incluso dura en los hongos más jóvenes. A la plancha, en revueltos y hasta con algún guiso es como mejor se saborean. Que sepan que en muchos lugares las setas sustituyen a la carne. Tienen un sabor y una textura relativamente similar a la carne. Aquí tenemos el género de los boletus. Cuidado con encontrar boletus de color rojo. ¿Sabes? Por ejemplo, se nota que esta igual es comestible y yo tampoco la recogería si me la encontrase en el campo. Ok, en este caso es una pinícola y el nombre común es cabeza de hongo. Aroma a pino y resina, seguramente nazca debajo de los pinos. ¿Sabes? Todo este tipo nos puede dar indicio de dónde poder recolectarlas. ¿Qué tipo de setas puedo encontrar? ¿Sabes? Ya sé que debajo de un pino la probabilidad de encontrar a este género de boletus es alta, ¿no? Siempre y cuando sea otoño, hay humedad o se hayan dado lluvias. Sabor intenso a bosque. Los adultos tienen una textura pastosa y gelatinosa y los jóvenes son un poco más carnosos, tersos y crujientes. Los adultos se consumen mejor en asados, enteros, en cremas o en sopas. Los jóvenes en carpacción, o sea, en un carpaccio, ensaladas y salteados. Ok, estas que suelen salir en mantas muy así de grandes, ya miraremos también cómo se tienen que recolectar, con qué tipo de cuchillo y qué manera se tienen que cortar. El nombre común de esta seta es seta de miel. Y el nombre nos atrae más. ¿Ven? Sin embargo, no significa de que sea menos o más rica que otras. Pertenece al género de las Armillariella. Tiene un aroma a musgo seco, un sabor intenso y un poco acre. Acre vendría a ser eso, el sabor que le da un ligero toque, digamos, a miel. Tiene una textura gomosa. Son ideales como ingredientes para hacer rellenos o también mezclados con pescados. Bueno, ¿se parece a qué? A una oreja, ¿ok? También se parece a el hocico de un cerdo. Y es más, en algunos lugares se llaman hocicos de cerdo, en otros lugares se llama oreja y en otros lugares se llaman Judas, orejas de Judas, creo. Es el nombre que se le suele dar. También súper apreciada este tipo de setas. El género Auricularia. Auricularia jade, nombre común,
Oreja de Judas. Recuerden que los nombres comunes pueden variar según la región. Tiene un aroma leve. Sabor a carne de vacuno joven, de textura parecida a las ternillas, o sea, al cartílago de las orejas de un cerdo. En guisos largos y sabrosos es como mejor se consume. Cuando se refiere a guisos sabrosos es muy potenciados y condimentados. Muy, muy rica esta seta, me encanta. Oh, bueno, aquí se me pasó. Esta sirve para ensaladas. También muy curiosa, muy característica. Este tipo de seta sí, que si se suele ver en su hábitat normal, pues invita a cogerla porque digamos que no tiene un competidor que se asemeje en forma teniendo toxicidad. A ver qué dice. Nombre común, peciza anaranjada. Aroma a tierra húmeda, sabor a aguacate maduro, textura grasa y mantecosa. Hay que disfrutarlas crudas en ensaladas y generalmente también con elementos dulces. Muy bien, aquí vemos otro tipo de seta y lo que me gusta de esta foto es lo que lo rodea. Si ven, en la parte de debajo, eso de color verde son dos bellotas, lo que busca y come el cerdo generalmente, y lo que está detrás es tomillo, ¿sabes? Entonces, cómo ellas nacen en ese entorno o en ese hábitat y suelen absorber los aromas que lo rodea. El nombre común de esta es oronja o la seta de Cáceres, que es como mejor se le conoce, muy apreciada y cotizada también. Aroma a almendra fresca, o sea, a los frutos secos, en este caso la bellota que tiene debajo. Un sabor afrutado, tersa, jugosa y carnosa. Como mejor se aprecia es sin cocinar, hay que comerla generalmente cruda, pues ahí es donde se aprecian todos los aromas y todos sus sabores. Muy bien, aquí otro tipo de seta, el cual su nombre común es seta de San Jorge o perrechico. También dependerá de la región. El perrechico y más por la X, seguramente que en la zona de País Vasco es que se le suele llamar con ese nombre. Ya miraremos cuando hablaremos también de las trufas, de que muchas setas se suelen capturar, digamos, o buscar con animales, con perros o con cerdos. Otra cosa es no creer en ninguna cultura popular dicha, o sea, no podemos decir de que si un animal come una seta y no se intoxica, esa seta no es venenosa, ya que está comprobado de que en el organismo humano hay setas que nos matan y a los animales no. Por lo tanto, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Venga, a ver. Dice que tiene un aroma intenso a harina fresca y a levadura. Por lo tanto, sabremos que este tipo de seta también crecerá al lado de los moho que genera la putrefacción de ciertos vegetales. Tiene un sabor agradable a pradera y pan amasado. ¡Qué guay! Textura firme y compacta. Consumirlas cocinadas con otros ingredientes. Si se come sola, estofarla a fuego lento en su propio jugo. Cruda se suele comer en ensaladas y es una seta también muy versátil. Bueno, aquí lo está diciendo. Imagínense en que ese aroma intenso a harina fresca y a levaduras, sabor a pan, me puede ayudar para saber qué tipo de elaboraciones hago. Incluso en panadería sería una seta buena para trabajarla deshidratada en polvo a forma de condimento, ¿no? Venga, seguimos con otro tipo de apartados. Miren el color este gris, qué raro que tiene, ¿no? Odora, nombre común, seta de anís. Aroma muy intenso a anís verde. Tengan en cuenta que el anís nace en la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, sabremos que esta seta se encontrará cerca de esas hierbas. Un sabor algo acre, pero con un gusto anisado muy fuerte cuando está muy cocida. La textura es flexible y gomosa. Sus cocciones se limitan, aunque con mucho acierto a postres. Ok.
Bueno, a postres por su sabor anís, pero cualquier tipo de elaboración en cocina que necesitemos incorporar ese sabor anisado, sabemos que también lo podemos realizar a través de esa seta. Bueno, ¿vieron la forma? Parecen los, parecen los gorros de los budas de estos que hay en la India, ¿no? Es una forma de intentar reconocerla. Y miren el cuchillo que hay debajo. ¿Ves? Hay una forma concreta para poder cortar la seta, para permitirle a la seta volver a crecer y dar su, digamos, aparato reproductor y para eso saber que volveremos a encontrar en el bosque y no matar, digamos, la raíz que está debajo. O sea que cortar una seta también se hace de una forma concreta, ¿eh? Ok, nombre común, barbuda, bueno, lo de Buda, barbuda o dice chipirón de monte. Muy bien, sí que se asemeja, ¿eh? ¿Sabes? Como que parece el gorro de un Buda o incluso también un champiñón, un chipirón, que por cierto un chipirón le puedes hacer unos cortes similares a esto y se te queda idéntico. Ya da ideas de cómo poder utilizarlas, ¿no? Bien, dice, aromas suaves a hierba fresca y a tomillo, sabor herbal intenso, textura sedosa y fina, para mantenerla más tiempo sin que se corrompa, o sea, se corroe, que coja ese óxido, es necesario añadir encima los ejemplares frescos, agua hirviendo. Con este método se consigue que no se deteriore con tanta facilidad. Después de blanqueadas, pueden conservarse en el congelador. Se consume cocinada con salsas derivadas de pescados, rellena y frita o sencillamente salteada en aceite de oliva, en un revuelto, ¿no? Ok, mira esta qué bonita, trompeta de los muertos. Me gusta hasta el nombre, muy conocida también y muy característica. A ver, el nombre científico sería Cornucopoides. Perfecto. Bien, existen varias cosas para poder diferenciar las setas. Directamente existen aplicaciones móviles en el cual tú le sacas una fotografía y si te la identifica, te diría todas las características que tiene ese tipo de seta para saber si la puedes consumir o no. Esa es una de las fórmulas, digamos, que hay ahora con la tecnología de ir al bosque a recolectar setas. Pero también existen libros de setas y es lo entretenido, ¿no? Como hacer un paseo por un bosque, ir oliendo, percibiendo esos aromas, buscando ese tipo de setas, comprobarlas con nuestro manual y nuestro libro y después recolectarlas en este cesto. Es como un mundo para mí que también, ¿no? Entra dentro del arte de la cocina y no sé, me parece mágico. Dice, aromas trufados y especiados. Tiene sabor a especie tropical, textura elástica y untuosa. Sus cocciones son casi universales. Los platos de pescado preparados con esta seta, también, o sea que hay muchos platos de pescado que se hacen con esto. Bacalao con trompeta de los muertos. Reducidas en un licor blanco y fuerte, provocan unos jugos muy sabrosos a pimientas verdes. Como postre también es ideal por su gran calidad para preparar helados y cremas. Hay una receta muy guapa que me gusta mucho, que es macerar este tipo de setas en martini rojo. Y no veas cómo se potencia y cómo da un sabor muy característico. Se hace para rellenar un pollo generalmente. Y bueno, y es algo que para mí es un gran plato, la verdad. Y sale gracias a esa seta, a las trompetas de los muertos. Venga, esta se llaman, creo, cuello de cura. Bueno, lo dirá acá, aquí. Y sí, porque hay dos. Ahí está el cuello de cura y la capa de cura, creo. A ver, copete de cura es el nombre. Ven cómo hay que estar 100% seguro, aunque las dos se puedan comer, ¿eh? Dice Leucopus, el nombre científico que pertenece al género de las Elvela. Sé que son los nombres estos complicados, pero recuerden que es importante
tenerlos más o menos presentes para no dar lugar a ninguna duda, confusión. Aromas cortos, es algo dulce, sabor intenso y a verde. Textura tersa y gelatinosa. Antes de consumirla como complemento de otros platos, es imprescindible cocinarla sola previamente. Las mejores recetas son las que se elaboran combinado estos ejemplares con productos acres como son el ajo, el puerro, la cebolla y en reducciones de vinagre. Importante es blanquearla antes, que es eso de sumergirlas en agua caliente o darles una ligera cocción de 1 a 3 minutos. También una seta muy característica, con una forma muy concreta, es la colmenilla cónica, o también se llama seta esponja. Algunas florales ligeros y de hierbas recién cortadas. Tiene un sabor especiado, una textura elástica. Todas sus preparaciones pasan por su previo blanqueado en agua hirviendo para corregir su toxicidad. Una vez blanqueadas, sus cocciones van desde la mezcla con jugos de carne hasta las cremas con patatas. No sirve para rellenos por generalmente su poca envergadura. Seca mejora el paladar, aunque aquí no se puede apreciar su tamaño real, no son muy grandes. Aquí tenemos otra que parece también similar o de la misma familia. El nombre común es colmenilla redonda o morilla y tiene las mismas peculiaridades que la anterior, o sea que la cónica admite unos sabores rellenos, unos sabrosos rellenos con mariscos, verduras o encurtidos. Es de la misma familia y de un tamaño más grande. Aquí no lo dice, pero la textura, aunque sí se puede apreciar en la foto, también se parece a lo de los callos. Esa textura gomosa o gelatinosa. Absorbe muy bien los sabores y está muy guapa para hacer un trampantojo. Un trampantojo es algo que parece una cosa y es otra. Y con esto se pueden hacer unos falsos callos o unos callos veganos, ahora que está de moda el mundo vegano, gracias a esa seta, ¿no? Más los que su imaginación también les dé. Ok, esta pertenece creo que al mundo, aquí dice Eringi, género de los, lo iba a decir, Ostratus pleatorios, se ven mucho. La Ostratus pleatorios es la seta ostra, que es la que compite, digamos, con los champiñones en los supermercados. Esa seta plana y chata que hay, donde se le ven esas estrías que tiene por la parte de abajo. Bueno, esta pertenece a este mundo, lo único que está salvaje, con esos colores tan marrones. Y vamos a ver qué dice. Aroma a paja seca, sabor suave con tonos enmohecidos. Textura flexible y algo fibrosa. Sus mejores preparaciones son las que van unidas a pescados suaves, a carnes blancas y escabechadas. Los revueltos también es una de las formas fáciles de consumir las setas. Muy bien, miren este color también grisáceo. Pertenece al género de las rusula y el nombre común es seta de cura. Ok. Aroma almendrado, sabor a frutos secos, o sea que sabremos que nacerán debajo de los nogales, ¿sabes? De los árboles de almendra. Estos se encuentran, ¿eh? Todo lo que tenga sabor a almendra o sabor a tal en Canarias está lleno de este tipo de setas. ¿Qué más? Textura jugosa, sus mejores preparaciones son en salteados a la parrilla y en guisos con pastas. Oh, y aquí viene lo bueno. Vamos a ver. Miren estos colores, ¿no? Nombre común es trufa de invierno. Ok. Aroma penetrantes a minerales y calcios. Sabor atrufado con tonos ahumados. Textura recia, compacta y dura. Como mejor se consume es en crudo, ya que nos permite valorar su aroma y textura que se pierde generalmente en las cocciones. Muy bien, esta es una de las trufas, digamos, más
baratas, por decirlo, dentro del mundo de las trufas. Aquí no lo dice, pero el sabor característico de las trufas es a tierra, pero agradable, ¿no? Y eso, y es un sabor muy penetrante y perdurante en nuestro paladar. Muy bien, otro tipo de setas también, la trufa negra de Soria, otra dentro de las que entran de las baratas para hacer una para hacer una trufa. Aroma muy penetrante, intensos, como a berberechos en lata. Sabor especiado, terso, duro y crujiente. Como mejor se consume es fresca y cruda, en risotos y con alguna pasta o ensalada. Su personalidad es aplastante, aportando un intenso aroma a las preparaciones que incluyen estos magníficos ejemplares de setas. Muy bien, chicos, hasta aquí terminamos en este tipo de caso. Lo que viene a continuación, aquí está el cesto típico que les digo que es el aconsejable para recogerlo, así las setas liberan sus esporas y siguen multiplicándose. Y lo que viene a continuación es como este tipo de apartados donde aparecen detalladas y descriptas en forma de libro todas ellas. Ahí estaba el Boletus Satanás que habíamos hablado antes. Aquí están la gran mayoría de especias, incluso las más tóxicas, que son las que nos recomiendan, digamos, entender o conocer para que no, digamos, hagamos nada malo hacia un cliente o para nosotros mismos su consumo. ¿Ven estos colores así de rojo? Ya sabremos que generalmente no suelen ser aptos para el consumo. Esto que está aquí y que se lo estoy pasando con esta velocidad, se los voy a dejar colgados en la plataforma para después seguir hablando ya un poquito más sobre las trufas, ¿ok? Vale, los dejo cuando termino de ver esta parte de aquí y seguimos en otro vídeo. Hasta luego.